Hola emprendedores, mi nombre es Fede Buongiorno y en el video de hoy te voy a contar cómo volverte más productivo al momento de crear. Por ejemplo, si quisieras crear contenido para tu marca, vamos a ver la estrategia exacta que te va a permitir fluir mucho mejor al momento de empezar a construir ese contenido. Esta estrategia la aprendí del empresario Tiago Forte y la adapté a mis necesidades. Va a contar de 3 grandes etapas. La primera es capturar información. La segunda es organizar la información y la tercera es crear con esa información. Un error muy común que nos suele suceder a los emprendedores es que cuando vamos a crear contenido o vamos a crear algo dentro de nuestras empresas, empezamos todo desde cero. Decimos, bueno, tengo que generar una idea, tengo que escribir el guión, tengo que sentarme a grabar, tengo que postproducir y todo eso nos termina dilatando el proceso creativo. Con esta estrategia vas a poder ordenar mucho mejor el sistema y al momento de sentarte a grabar ya vas a tener preproducido todo el sistema de contenidos que vas a generar. Hay que entender que todo lo que creamos está inspirado por aquello que nos rodea. Nuestra creación de alguna forma surge a partir de la interacción que tenemos con el mundo y nuestro propio lente a través del cual observamos ese mundo. Todas las ideas que tenemos aparecen de esa intersección del mundo interactuando con nosotros y nuestro propio lente para observarlo, porque a estas cosas que pasan en el mundo nosotros le agregamos nuestra experiencia personal y lo reformulamos en una pieza de contenido que puede ayudar a las personas que nos siguen. Por lo tanto, nuestro rol central como creadores, como emprendedores, es constantemente estar interactuando con ese mundo y traer la información que nos sea útil para construir mejor contenido y mejores cosas para nuestra marca. Así que la clave es entender cómo estimular ese músculo creativo a través de esa interacción con el mundo para capturar lo que realmente sea relevante. Acá entramos en la primera etapa, que es capturar información, quedarnos con aquello que sea realmente relevante para nosotros. Cada vez que prendemos la computadora, que abrimos nuestro celular, entramos a las redes sociales, entramos en un flujo interminable de información. Una gran parte de esa información va a ser útil para nosotros. Quizás vamos a encontrar un podcast con consejos de expertos para nuestra área, podemos encontrar inspiración en una marca que seguimos hace tiempo, pero eso se puede volver un problema. No podemos consumir cada punto que aparece de información a nuestro alrededor, porque la realidad es que es infinita, el scroll es infinito, las redes sociales nos están invadiendo de contenido constantemente, la televisión, las computadoras, todo es un mundo de contenido que podemos consumir. Y si lo intentamos, probablemente vamos a sentirnos rápidamente exhaustos, abrumados de la cantidad de información, y eso nos va a desmotivar al momento de construir contenido. Y acá hay un concepto que a mí me parece clave y que hace tiempo implemento a nivel personal, que es convertirse en curador de contenido. El curador básicamente lo que hace es alejarse de ese mar de contenido y empezar a observar de forma intencional qué es lo que realmente me interesa, cuáles son los creadores que realmente me inspiran, cuáles son las marcas que quiero seguir, qué tipo de contenido me interesa, qué estrategia de contenido me parece la más útil para mi marca, y de esa manera empezar a agarrar aquellas cosas que realmente se vuelven útiles para nosotros. Porque hay una realidad y es que el contenido constantemente se va a acumular detrás de nosotros. Por ejemplo, seguramente estás recibiendo un montón de newsletters mensuales o semanales en tu bandeja de entrada que muchos no los llegás a leer. Las marcas que seguimos constantemente están subiendo contenido diario o semanal. Entonces hay que entender la manera en que podemos tomar ese contenido de forma consciente. Por lo tanto, ya comprendemos que el contenido va a llegar a nosotros de forma recurrente. Es decir, si seguimos a esos creadores de contenido que nos interesan, a las marcas que nos inspiran, ese contenido nos va a estar llegando de forma recurrente. El desafío acá va a ser entender cuál es la mejor manera de curar dentro de ese contenido las cosas que realmente pueden tener impacto si nosotros le ponemos nuestra impronta al momento de crear. Dentro de ese mar de contenido, nuestro objetivo central es capturar aquellos contenidos que nos resuenan. Y el hecho de que nos resuenen es de alguna manera un poco intuitivo. Es decir, nuestra cabeza nos va a decir, ese contenido vos lo podés reformar y darle tu propia impronta para que realmente tenga impacto para tu audiencia. Entonces, es ir tomando esos contenidos que realmente nos resuenan. Y Tiago Forte lo dice muy claro, es capturar solo aquello que te resuena. Desarrollar este hábito de capturar contenido nos va a dar mucha mayor tranquilidad mental, porque la realidad es que al estar abrumados de información alrededor y ser intencionales sobre lo que queremos consumir y la manera en que lo capturamos, nos permite estar mucho más tranquilos, porque por un lado vamos a elegir realmente lo que nos resuena y por otro lado vamos a tener la información ordenada y vamos a evitar olvidarnos, porque generalmente lo que hacemos es
capturamos esa información enviándonos un mail o lo tomamos en alguna nota del celular y tenemos la información dispersa. Así que el hecho de capturar es la primera etapa, obtener la información de alguna manera y quedarnos con esa información que nos resuena. Y entramos en la siguiente etapa, que es organizar esa información para que realmente nos sea útil. Una vez que pasamos por ese proceso de capturar un montón de ideas, notas y cosas que nos pueden resonar, vamos a sentir la necesidad de organizarlas, porque si no vamos a tener un montón de información dispersa sin un objetivo concreto. Cuando nos sentamos a organizar nuestro contenido, generalmente utilizamos métodos que ya conocemos, como por ejemplo los de una biblioteca. Piensen en una biblioteca, suele tener los libros divididos en historia, filosofía, negocios, autoayuda, etc. Y nosotros al momento de organizar nuestras notas solemos tomar esas cosas que ya conocemos para utilizarlas en nuestro día a día. Pero hay que entender que muchos de estos contenidos son transversales a diferentes industrias y por lo tanto no deberíamos encasillarlos solo en una. Que eso quizás en una biblioteca con un libro es mucho más complejo porque el libro tiene que estar en un solo lugar y no puede estar en otro. Por lo tanto, con las notas digitales podemos ser mucho más versátiles en ese orden. Y ahí entra la manera en que vas a diseñar tu propio sistema de organización. Lo que yo hago, por ejemplo, a nivel personal, que quizás te sirve como ayuda, es tener diferentes categorías de etiquetas que le asigno a una misma idea. Por ejemplo, si yo tengo una idea que habla de cómo crear contenido para negocios online, entonces yo dentro de la categoría que le voy a asignar, quizás le asigno negocios, quizás les asigno la categoría contenido y no me quedo con una sola categoría. Pensemos en lo que decía antes, quizás si estuviera dentro de una librería estaría solo en la categoría negocios, ¿sí? Y no podría estar en otra. Pero en el caso de ser una nota digital, yo puedo asignarle diferentes categorías porque después al momento de filtrar la información puede aparecerme la misma idea cuando estoy buscando diferentes cosas. Por lo tanto, la primera etiqueta se refiere a la categoría a la que corresponde. Y ahí no te limites en asignarle una sola categoría, sino que entendé a qué categorías diferentes aplica y asignarles todas esas etiquetas. Yo, por ejemplo, lo hago dentro de Notion, la herramienta de organización personal, que te permite agregar etiquetas a un contenido y esa etiqueta puede ser más de una. Después, por ejemplo, tengo una siguiente capa de etiquetas que a mí me ayudan a ordenar mejor a qué parte de mi vida va a generar impacto. Por ejemplo, puede ser dentro del área de salud, puede ser dentro del área de creador de contenido, puede ser dentro del área de dueño de negocio, puede ser dentro del área de familiar, hermano, pareja. Todas esas cosas me permiten ya ir cruzando etiquetas. Por ejemplo, esto me puede impactar a nivel negocio dentro de dueño de negocio, o a nivel marketing dentro de dueño de negocio, o a nivel salud dentro de relaciones. Y todas esas cosas van construyendo una capa de etiquetas que me permite entender mucho mejor en qué áreas va a impactar ese contenido que me guarde. La clave de esta estrategia es que sea un sistema versátil. Por ejemplo, en mi caso, yo ya tengo más de 500 cosas guardadas en mi sistema de contenidos. Y por lo tanto, si tengo un sistema versátil que puedo ir agregando nuevas categorías, nuevas etiquetas, nuevos roles dentro de mi vida porque agrego una nueva cosa dentro de mi vida, todas esas cosas nos van a permitir que el sistema vaya evolucionando con nosotros y que de esta manera no sea estático. Porque un sistema que evoluciona cada vez se vuelve mejor y por lo tanto, al tener toda esta estrategia de diferentes etiquetas, diferentes áreas de etiquetas, porque por ejemplo no es lo mismo la categoría a la que aplica que al rol de mi vida en el que aplica, eso al momento de poder seleccionar más de un área, poder cruzar etiquetas, nos va a permitir a largo plazo tener un sistema donde quizás en un futuro estamos buscando algo que hoy lo utilizamos para estrategia de negocio y quizás de acá a 3-4 años lo tenemos guardado también para que nos pueda impactar a nivel personal y lo buscamos a nivel personal qué cosas podemos evolucionar y nos termina impactando en otra área de nuestra vida. Por lo tanto, las multietiquetas nos van a permitir tener un sistema mucho más versátil y mucho más adaptable a las diferentes realidades de nuestra vida en las diferentes etapas de nuestra vida. Todos estos filtros no solo cumplen el rol de organizar, sino también de filtrar. Y cuando tenemos muchísima información a nuestro alrededor que vamos guardando, lo mejor que podemos hacer es tener claridad en los filtros para poder acceder a la información necesaria en el momento en que la vamos a necesitar. Y organizarte todas estas ideas en pos de un objetivo te va a dar mucha mayor claridad al momento de crear. Porque pensemos lo siguiente, lo que hicimos hasta ahora fue capturar toda la información del mundo que sea útil para nosotros y ahora nos enfocamos en ordenarla en base a etiquetas clave que nos van a permitir tener mucha más claridad al momento de crear. Pensemos que ya pasamos por lo más difícil, que es tener ideas, ordenar esas ideas y ahora vamos a entrar en la parte de producir esas ideas. Y ahora nos sentamos en la parte que es la creación de contenido o la creación de lo que queramos hacer con nuestro proyecto.
pero ya pasamos por todo lo más difícil, que es tener la inspiración organizada. Recordemos que todos los pasos anteriores tienen un objetivo central, que es convertir la información que está dispersa por el mundo en una estrategia clara de contenido hacia el futuro, donde podamos dar nuestra propia opinión del mundo de esas ideas que aparecieron. Porque ¿de qué nos serviría acumular toda esa información, todo ese contenido, si no lo utilizamos con algún fin? Y en este caso el fin que estamos buscando, que obviamente toda esta estrategia de acumulación de contenido te puede servir para diferentes áreas de tu vida, pero si lo enfocamos en estrategia de contenido, nuestro fin es reconvertirlo, ese contenido, en piezas que puedan ayudar a nuestra marca a convertirse en un referente gracias a las ideas que estamos dando. Y acá la variante que vas a tener entre el contenido que vos guardaste y el contenido que vas a generar es tu propia impronta y tu propio lente del mundo. Pensá no solo en tus experiencias personales que puedas aportar a ese contenido que guardaste, sino también a la manera en que tenés de explicar las cosas, porque cada uno de nosotros tiene una impronta diferente al momento de comunicar algo. Algunas personas son mucho más motivacionales, otras personas son mucho más técnicas y pragmáticas al momento de explicar algo. Por lo tanto, encontrar tu propia manera y trasladar ese contenido a esa forma, porque es muy interesante cómo una idea inicial se puede transformar en otra absolutamente diferente al momento de entender cómo comunicarla distinto, porque de esta manera vas a llegar a públicos diferentes. No es lo mismo la misma idea publicada de forma motivacional que publicada de forma mucho más pragmática y paso a paso. Va a llegar a públicos diferentes que empatizan con diferentes maneras de comunicar. Así que recordá cómo fuimos pasando por diferentes etapas. Lo primero que hicimos fue recopilar información que nos hizo resonar, después organizar esa información y ahora estamos en la etapa de reconstruirla para convertirla en un contenido propio. Si entendemos que construir un sistema detrás de nuestra producción de contenido nos va a volver mucho más productivos, vamos a poder lograr sostenerlo a largo plazo. Porque la clave de esto es que cada vez te sea más fácil producir contenido. Porque vos pensás que si constantemente cuando consumís contenido, que es algo que hacemos todos los días, estamos capturando lo que nos resuena, después va a ser mucho más fácil tener un sistema de producción de contenido. Porque muchas veces lo más difícil es la inspiración y las ideas. Después la parte de la postproducción se vuelve mucho más simple cuando tenemos claridad sobre lo que queremos comunicar y además ya lo tenemos guardado. Entonces ahí se convierte en un sistema que podemos sostener a lo largo del tiempo. Hay una frase de James Clear que repito mucho cuando hablo de productividad. Y lo que él dice es que no nos elevamos al nivel de nuestras metas, sino que caemos al nivel de nuestros sistemas. Por lo tanto, quizás tengas una gran búsqueda, un gran objetivo de generar contenido y decís voy a subir 5 TikToks, 5 Reels diarios y empezás a hacerlo porque tenés la motivación, pero si no tenés los sistemas claros, eso no lo vas a poder sostener en el tiempo. Por lo tanto, la clave es desarrollar sistemas detrás de lo que queremos lograr y a partir de eso va a ser mucho más fácil conseguir esos objetivos de sostener el contenido a largo plazo. Espero que te haya gustado este sistema. Recordá que los pasos claves son capturar información, organizar esa información y crear con esa información. Si sostenés estos pasos a largo plazo, tu sistema va a estar funcionando por completo. Espero que te haya gustado, recordá suscribirte al canal y dejarme en los comentarios qué te pareció y de qué manera te organizás vos para crear contenido.